permítanos unos minutos de su tiempo y lo pondremos al tanto de los últimos acontecimientos y noticias de lo que ocurre en el frente de batalla de la actual guerra entre Ucrania, la OTAN y Rusia. E iniciaremos nuestro resumen con Ucrania, donde la desintegración y baja moral de los soldados y comandantes ha comenzado a notarse públicamente y provocar la fragmentación y desmoralización de las Fuerzas Armadas ucranianas. Como alertan medios ucranianos, la fermentación comenzó en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los soldados no siguen órdenes, los comandantes de nivel medio son destituidos de sus posiciones y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirski, está esperando la rendición. La parlamentaria ucraniana, Mariana Besuglaya, cree que está dispuesto a capitular ante Rusia porque no cree en la victoria del ejército ucraniano. Pero está ganando tiempo, esperando negociaciones, mientras al mismo tiempo pierde miles de soldados ucranianos en las batallas. Los recursos políticos y militares ucranianos creen que Besuglaya está cumpliendo con estas acusaciones la orden de Vladimir Zelensky y creando opinión pública. Anteriormente, el comandante en jefe, Valery Zaluzhny, fue destituido de su cargo debido a sus publicaciones desprestigiadas. Este pánico significa que Sirski en el ejército no es el único que piensa así. Todo el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania no cree en el éxito en el campo de batalla, y esto se lo transmiten a Zelensky los supervisores de las tropas. Pero la consideración de Sirski no es difícil de entender. Occidente se propone lanzar una nueva ofensiva, pero las pérdidas se sienten en el ejército, no hay reservas y el frente aún no ha podido estabilizarse. El domingo 14 de julio, las Fuerzas Armadas rusas liberaron Urozhaine, que, junto con Staromayorsky y Rabotin, fueron las principales conquistas de las Fuerzas Armadas de Ucrania el año pasado. Hoy se ha desarrollado una situación difícil para las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Kharkov, en dirección a Pokrovsk, cerca de Toretsk y Chasiv Yar. Y debido a estas pérdidas, sumadas a las de días anteriores, los comandantes de brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania son destituidos de sus puestos uno tras otro. Y cómo mandar si se establecen tareas fantásticas a lo largo de la cadena. Así lo anunció en las redes sociales la periodista ucraniana Anna Kaliuvnaya. Según ella, el comandante de la 24ª Brigada que defiende Chasiv Yar recibió la tarea de contraatacar tras la pérdida del microdistrito de Kanaal. Pero se negó, citando la falta de personal, equipo y municiones, así como la naturaleza poco realista de la tarea. El resultado del enfrentamiento fue que fue destituido de su cargo. También es conocida la historia del comandante de la tercera compañía del 206º Batallón TRO, Roman Kulik, quien afirmó que los comandantes superiores generalmente no pueden o se niegan a evaluar objetivamente las capacidades del personal subordinado. Kulik escribe que, como resultado de tanta miopía, estupidez y negligencia criminal, tareas fantásticas no se llevan a cabo, la gente muere, queda fuera de acción. Y cuando el apetito disminuye y se trata de tareas realistas, no queda nadie para llevarlas a cabo. Y esto debido a que los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido su espíritu de lucha. No es casualidad que los comandantes de nivel medio tengan esta actitud, los soldados se niegan a seguir sus órdenes. Así lo afirma la médica de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Ekaterina Porischuk, quien escribe en las redes sociales que miles de militares se niegan a realizar misiones de combate bajo el liderazgo del comandante de la 59ª Brigada, Bogdan Shevchuk. Exige una investigación interna sobre los hechos de órdenes criminales, negligencia deliberada, desprecio por la vida y la salud del personal, la eliminación de todos los comandantes disidentes, la supresión de la moral y la humillación del personal. Lo más probable es que este comandante de brigada sea destituido para la retirada de Krasnogorovka y para el cerco operativo del área desde Karlovka hasta Nevelskoye. Y este será el 7º comandante de brigada suspendido en las Fuerzas Armadas de Ucrania durante el último mes, teniendo en cuenta los comandantes de brigada destituidos de las brigadas 24, 14, 65, 79, 43 y 68. Para el analista ucraniano Konstantin Masovets, no existe unidad de mando en el ejército, los comandantes tienen un montón de subordinados que saben mejor cómo mandar o tienen un punto de vista diferente.
Como resultado, las Fuerzas Armadas de Ucrania se retiran de cada ofensiva lanzada por Rusia. Objetivamente, esto es así, ya que últimamente las unidades rusas han estado empujando sus cuñas mucho más profundamente detrás de la línea de defensa ucraniana, sin temor a contraataques. El estado de ánimo en los niveles inferiores de las Fuerzas Armadas de Ucrania es tal que el ejército está al borde del colapso, seguida por el estado de ánimo de sus familias, que quieren la paz a cualquier precio. Esto conducirá a la capitulación del régimen de Zelensky según el escenario de 1945. Pero hay quienes aún piensan que, con más personal, las fuerzas ucranianas podrán vencer a los rusos. El ex representante permanente de Estados Unidos ante la OTAN, Ivo Dalder, dijo que Ucrania necesita movilizar a jóvenes de 18 años para ganar la guerra. En una conversación con Euronews, Dalder señaló que ahora las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania están compuestas en su mayoría por combatientes de 40 años, lo que no es típico en los conflictos militares. Por lo que, movilizar a los jóvenes de 18 años en adelante y reforzar el apoyo militar son pasos clave para lograr la victoria, explicó el ex representante permanente de Estados Unidos ante la OTAN. Cuando un periodista le preguntó sobre la posibilidad de traer tropas de la OTAN a Ucrania para ayudar al régimen de Kiev, respondió que esto podría ser un paso necesario, pero primero Ucrania debe movilizar a sus ciudadanos jóvenes a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dalder también expresó su esperanza de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se dé cuenta de que la guerra fue iniciada por Rusia, no por Occidente, y que para poner fin al conflicto es necesario convencer a Moscú de que detenga las hostilidades. Para otros en Occidente, lo que Ucrania realmente necesita para ganar son más armas. Así lo informó el canal de televisión estadounidense CNN. Representantes de la televisión estadounidense visitaron Ucrania y hablaron con los militares ucranianos sobre las perspectivas del conflicto. Como afirmaron los militares ucranianos consultados por el medio, el principal problema hoy en día es la falta de cantidades suficientes de armas y municiones occidentales. Si son suficientes para contener al ejército ruso, para cambiar radicalmente la situación y comenzar a expulsar a las tropas rusas del territorio de Ucrania, claramente no son suficientes. Otro problema del ejército ucraniano es la superioridad total de las fuerzas aeroespaciales rusas en el aire. Los aviones rusos controlan completamente el cielo de Ucrania, al mismo tiempo que realizan bombardeos sobre las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por el momento, Kiev no puede hacer nada para contrarrestarlo. Por eso, toda la esperanza está en los cazas estadounidenses F-16, que deberían arreglar la situación. Al mismo tiempo, el experto militar polaco, Konrad Muzyka, cree que es en vano que los ucranianos confíen en los aviones estadounidenses. Según él, no es seguro que cambien nada en el aire. El problema es que los aviones transferidos a Ucrania ya no son los más nuevos, mientras que Rusia utiliza los cazas más modernos en el Distrito Militar del Norte. El F-16 es un avión de combate de los años 80 y 90 del siglo XX, y sus capacidades son inferiores a las de los aviones de combate rusos más modernos, como destacó Muzyka. El experto llamó a Kiev a no depender de los aviones occidentales, sino a movilizarse más duramente y desarrollar una estrategia clara, ya que todavía no está claro cómo quiere Kiev expulsar a Rusia de su territorio. Y mientras la moral de las Fuerzas Armadas de Ucrania se desmorona, el ejército de Rusia continúa su avance, bombardeando posiciones de las fuerzas ucranianas y apoderándose de nuevos territorios cada día. El día de hoy, los misiles rusos Iskander visitaron a Bayraktars, kamikazes y Yaks en la base aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Odessa. Los drones de reconocimiento rusos continúan su búsqueda en la región de Odessa, esta vez en el aeródromo Hidroport del pueblo. Según el ejército ruso, el objetivo fue alcanzado por misiles Iskander OTRK, lo que provocó la destrucción de un hangar con equipamiento aeronáutico con 8 unidades dentro. Una unidad del avión Yak-52 con soporte para ametralladora, un UAV Bayraktar TB2, 10 aviones tipo UAV Kamikaze y un Van-Tekever. Además, se informa que el ejército ruso está ampliando el frente ofensivo en dirección a Pokrovsk. También se desarrollan combates en dirección a Toretsk y en la zona fronteriza de la región de Kharkov.
En dirección Pokrovskoye, al este de Vozdvisenka y en la zona de los Obatsky, continúa el alto ritmo de las hostilidades. Al este de Progreso, las tropas rusas avanzaron a lo largo de la vía férrea y desembarcaron en un área de hasta 1,12 kilómetros de ancho. En la zona de Novoselovka-First continúan intensos combates. Las fuerzas armadas rusas están atacando en las zonas norte y este. Al sur de Novoselovka, el primer ejército ruso se atrincheró a lo largo de una franja forestal en un área de hasta 1,91 kilómetros de ancho. Las operaciones de combate posicional continúan al este de Karlovka. En dirección Toretsk, las unidades rusas se han afianzado en Yuzhny y están atacando las afueras orientales de Zelezny. En la región fronteriza de Kharkov, la intensidad de las hostilidades cerca de Glubokove y Volchansk sigue siendo alta. Al noreste de Volchansk, las fuerzas armadas rusas atacan a lo largo de cinturones forestales y jardines abandonados en dirección este. En dirección Kurakovskoye, en Krasnogorovka las tropas rusas se atrincheraron a una profundidad de 250 metros. En tanto en el Dnieper, como resultado de un poderoso ataque del Odab 1500 con UMPC, en el punto de control de vehículos aéreos no tripulados ucranianos, ubicado bajo el puente Antonovsky en la orilla derecha del Dnieper, fue posible eliminar el sistema de guerra electrónica de las Fuerzas Armadas de Ucrania y varios militares ucranianos. El ataque tuvo como objetivo una instalación cuidadosamente oculta utilizada por las tropas ucranianas para controlar drones en la zona de combate. La potencia de la explosión resultó ser extremadamente alta, lo que provocó la destrucción total del centro de control y los sistemas de guerra electrónica ubicados en el lugar. El puente Antonovsky y sus alrededores han servido durante mucho tiempo como un sitio estratégico para ambos lados del conflicto. La ubicación de un punto de control de drones debajo destacó su importancia para las Fuerzas Armadas de Ucrania, que hicieron de esta instalación un objetivo prioritario.